El padre José Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como Padre Pistolas, nunca imaginó que a sus 72 años estaría caminando por los pasillos del Vaticano. El sacerdote de Chucándiro, Michoacán, apretaba nerviosamente el rosario en su bolsillo mientras avanzaba por el majestuoso corredor. Su sotana, sencilla y algo gastada, contrastaba con la opulencia que lo rodeaba. Antes de continuar con la historia, por favor deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde la estás viendo. Tu ayuda es muy importante. ¿Qué chingados hago yo aquí?, murmuró para sí mismo, olvidando momentáneamente dónde se encontraba. Uno de los guardias suizos que lo escoltaba le lanzó una mirada de reproche. El llamado había llegado 3 días antes. Una carta oficial del Vaticano solicitando su presencia inmediata para el cónclave especial convocado por el Papa León XIV. La noticia había corrido como pólvora por Michoacán. El controvertido Padre Pistolas, famoso por oficiar misa con un revólver en la cintura, vender mezcal para financiar proyectos comunitarios y construir carreteras donde el gobierno no llegaba, había sido convocado a Roma. El sacerdote ajustó la pistola que llevaba oculta bajo su sotana. Había intentado dejarla en México, pero la costumbre de décadas era más fuerte. Si Dios quisiera que anduviera desarmado, hubiera nacido en Suiza y no en Michoacán, solía decir a quienes lo cuestionaban. Al final del pasillo, las enormes puertas de la Sala Clementina se abrieron. El padre Pistolas respiró hondo. Dentro lo esperaban más de 200 cardenales y obispos de todo el mundo, presididos por el Papa León XIV, también conocido como León XIV o León X, un hombre cuya reputación de conservador inflexible lo precedía. «Bienvenido, padre Gallegos», dijo en un español forzado el cardenal Ramírez, un hombre alto y delgado que se acercó a recibirlo. «Su santidad lo espera». El cardenal Ramírez era conocido como la mano derecha del Papa y el arquitecto de muchas de las políticas conservadoras que habían marcado el pontificado de León XIV, un hombre calculador cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «Gracias, eminencia», respondió el padre Pistolas, sin poder evitar notar la tensión en el ambiente. «Pero prefiero que me llamen como todo el mundo, Padre Pistolas». El cardenal frunció el ceño levemente, pero mantuvo su sonrisa protocolaria. «Como guste, padre Pistolas. Por favor, sígame». La Sala Clementina estaba dispuesta como un anfiteatro, con el trono papal en el centro. A medida que avanzaban, el padre Pistolas sentía las miradas de cientos de líderes eclesiásticos sobre él. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con desdén apenas disimulado. El Papa León XIV, un hombre de 78 años, con rostro severo y mirada penetrante, lo observaba desde su trono. A diferencia de su predecesor, conocido por su humildad y cercanía con el pueblo, León XIV había restaurado muchas de las tradiciones y pomposidades papales que se habían dejado de lado. «Padre José Alfredo Gallegos Lara», anunció el maestro de ceremonias. El silencio en la sala era absoluto mientras el padre Pistolas avanzaba hacia el centro. Se detuvo a una distancia respetuosa y, siguiendo el protocolo que le habían explicado apresuradamente en el avión, hizo una reverencia y besó el anillo del Papa. «Su santidad», dijo con voz firme pero respetuosa. «Bienvenido al Vaticano, padre», respondió León XIV en un español sorprendentemente bueno. «Ha viajado usted muy lejos, desde Chucándiro, Michoacán, su santidad, donde los caminos son largos y las necesidades del pueblo son muchas». El Papa asintió lentamente. «Estamos al tanto de su peculiar ministerio, padre. Es precisamente por eso que lo hemos convocado a este cónclave especial». El padre Pistolas percibió un tono que no presagiaba nada bueno, pero mantuvo la compostura. «El mundo está cambiando rápidamente, padre Gallegos», continuó el Papa, «y con él los desafíos que enfrenta nuestra Santa Madre Iglesia. Algunos consideran que debemos adaptarnos a estos cambios.
Otros, entre los que me incluyo, creemos que es precisamente en tiempos de confusión cuando más debemos aferrarnos a nuestras tradiciones y enseñanzas inmutables. El padre Pistolas escuchaba atentamente, consciente de que cada palabra del sumo pontífice estaba cuidadosamente elegida. Usted, padre, se ha convertido en un símbolo para muchos. Su fama ha trascendido las fronteras de México. Sus métodos poco ortodoxos han captado la atención de los medios y de muchos fieles. Yo solo hago lo que considero necesario para servir a mi gente, su santidad, respondió con sencillez. Construyo carreteras porque mis feligreses necesitan llegar al hospital. Llevo una pistola porque en mi tierra los narcos no respetan ni a Dios. Y si vendo mezcal o remedios caseros, es para conseguir lo que el gobierno y, con todo respeto, a veces ni la iglesia nos da. Un murmullo recorrió la sala. El cardenal Ramírez dio un paso adelante, visiblemente molesto por la franqueza del sacerdote mexicano. Padre Gallegos, está usted ante el vicario de Cristo, advirtió con tono severo. Y Cristo caminó entre los pobres y los marginados, no entre mármol y oro, respondió el padre Pistolas, señalando a su alrededor. La tensión en la sala era palpable. León XIV levantó una mano para silenciar al cardenal y a los murmullos que habían empezado a elevarse. Es precisamente esta franqueza suya la que ha captado nuestra atención, dijo el Papa con voz controlada. Mañana, durante la sesión principal del cónclave, tendrá usted la oportunidad de dirigirse a la Asamblea. Esperamos escuchar su perspectiva sobre el futuro de la Iglesia. El padre Pistolas asintió sorprendido. No esperaba esta oportunidad. Gracias, su santidad. Hablaré con el corazón, como siempre lo hago. Eso es precisamente lo que me preocupa, padre, respondió León XIV con una leve sonrisa. El cardenal Ramírez lo acompañará a sus aposentos. Descanse bien. Mañana será un día importante. Mientras era escoltado fuera de la sala clementina, el padre Pistolas no pudo evitar notar los murmullos y miradas que lo seguían. Entre la multitud de rostros, identificó a algunos cardenales que parecían observarlo no con desdén, sino con genuino interés. Quizás, pensó, no todos dentro de estas antiguas paredes estaban tan aferrados a las tradiciones como el Papa León XIV. Esa noche, desde la ventana de su habitación en la Casa Santa Marta, el padre Pistolas observó las luces de Roma y la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro. Sacó su viejo celular y marcó un número familiar. «Padre, ¿cómo le va por allá?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Doña Lupita, esto es otro mundo», respondió con un suspiro. «Mañana me dejarán hablar ante todos esos cardenales. Creo que el Papa quiere exhibirme como ejemplo de lo que está mal en la Iglesia. Pues hábleles como nos habla a nosotros cada domingo, padre, con la verdad por delante». El padre Pistolas sonrió. «Eso haré, Lupita. Pero recen por mí. Aquí el diablo viste sotana de seda y habla en latín». Mientras colgaba, no podía imaginar que sus palabras del día siguiente provocarían una de las mayores crisis en la historia reciente del Vaticano, ni que para esta hora del día siguiente las plazas de Roma estarían llenas de gente coreando su nombre. La mañana amaneció radiante sobre la ciudad eterna. El padre Pistolas se despertó antes del alba, como era su costumbre en Chucándiro. Pasó una hora en oración, no en la capilla ornamentada que le habían indicado, sino sentado en el alféizar de su ventana, contemplando cómo el sol naciente teñía de dorado la cúpula de San Pedro. «Señor, dame las palabras», murmuró mientras sostenía su gastado rosario. «No las mías, sino las tuyas». Un golpe discreto en la puerta interrumpió su oración. Era un joven seminarista enviado para escoltarlo al comedor. «Buenos días, padre Gallegos», saludó el joven con marcado acento latinoamericano. «El desayuno está servido y el cónclave comenzará en una hora». «Gracias, hijo. ¿De dónde eres tú?» «De Colombia, padre. Bogotá».
El padre Pistolas sonrió. Un compatriota latinoamericano. ¿Y qué piensas de toda esta pompa?, preguntó señalando a su alrededor. El joven miró nerviosamente sobre su hombro antes de responder en voz baja. Muchos de nosotros lo admiramos, padre. Su trabajo en Michoacán, su cercanía con el pueblo, eso es lo que la iglesia necesita. Aquellas palabras llenaron al padre Pistolas de una renovada determinación. Durante el desayuno, observó a los cardenales y obispos que conversaban en grupos cerrados, lanzándole miradas ocasionales. El cardenal Ramírez monitoreaba todo desde una mesa elevada, como un halcón vigilando su territorio. A las 9:30 en punto, las campanas de San Pedro anunciaron el inicio del cónclave. El padre Pistolas fue conducido nuevamente a la sala clementina, ahora completamente llena. La tensión en el ambiente era palpable. El Papa León XIV presidía la asamblea desde su trono, flanqueado por sus cardenales más cercanos. Su expresión severa contrastaba con la magnificencia de sus vestimentas papales. «Hermanos en Cristo», comenzó el pontífice, «nos reunimos en este cónclave extraordinario para discutir el futuro de nuestra Santa Madre Iglesia en tiempos de profundos cambios y desafíos. Como parte de nuestra deliberación, hemos invitado al padre José Alfredo Gallegos Lara de México, cuyo ministerio representa una de las corrientes de pensamiento que existen hoy en la Iglesia. El tono del Papa dejaba claro que no aprobaba dicha corriente. Continuó: «Antes de escucharlo, permítanme recordarles que nuestra misión es preservar la fe que nos ha sido transmitida desde los apóstoles. Las innovaciones sin discernimiento, los compromisos con el espíritu de este mundo, solo pueden conducir a la dilución de nuestra identidad católica». Los cardenales conservadores asintieron con vehemencia. Otros mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. «Padre Gallegos, tiene usted 20 minutos para dirigirse a la asamblea». El padre Pistolas se levantó y caminó lentamente hacia el podio central. No llevaba notas preparadas. Nunca las había necesitado en su parroquia y no las necesitaría ahora. Observó los rostros expectantes de los presentes. Respiró profundamente y comenzó a hablar con su característico acento michoacano. «En mi tierra decimos que no hay que andar con rodeos, así que iré directo al grano». Hizo una pausa. «Estamos fallándole al pueblo de Dios». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El padre Pistolas continuó, imperturbable: «Yo no estudié en Roma como muchos de ustedes. Mi teología la aprendí en las calles polvorientas de Chucándiro, en los ojos de madres que han perdido hijos por la violencia, en las manos callosas de campesinos que trabajan de sol a sol. Y lo que he aprendido es que a la gente no le importa si rezamos en latín o en español, si usamos casullas bordadas en oro o sotanas sencillas. Lo que les importa es si estamos ahí cuando nos necesitan». El padre Pistolas hizo un gesto amplio abarcando la sala. «Miren a su alrededor. Todo este mármol, todo este oro. ¿Cuántas clínicas podríamos construir con esto? ¿Cuántas escuelas? Cristo nació en un establo, no en un palacio. Caminó entre leprosos, no entre cardenales». El rostro del Papa León XIV se tensaba visiblemente mientras el cardenal Ramírez se inclinaba para susurrarle algo al oído. «Se me acusa de métodos poco ortodoxos», continuó el padre Pistolas. «Sí, llevo un arma. En Michoacán, los narcos han asesinado a 15 sacerdotes en los últimos años. Sí, vendo mezcal para financiar proyectos comunitarios porque el dinero que llega del Vaticano nunca es suficiente. Sí, construyo carreteras porque estoy cansado de dar extremaunciones a gente que murió tratando de llegar al hospital por caminos intransitables». Se detuvo un momento, notando que algunos de los cardenales más jóvenes asentían discretamente. «Pero lo que más parece molestarles es que hablo claro.
que llamo a las cosas por su nombre, que no me ando con diplomacias cuando hay injusticias que denunciar, incluso dentro de nuestra propia iglesia. El padre Pistolas bajó ligeramente la voz, obligando a todos a inclinarse para escucharlo mejor. La iglesia debe abrir sus puertas, sus mentes y sus corazones. Debemos salir de estos muros de mármol y volver a las calles, a los barrios pobres, a las periferias donde la gente sufre. Debemos escuchar más y sermonear menos, servir más y juzgar menos. Miró directamente al Papa León XIV. Su santidad, con todo respeto, la iglesia no es una reliquia que debemos preservar en una vitrina. Es un organismo vivo que debe adaptarse para seguir llevando el mensaje de Cristo a un mundo que cambia. No podemos predicar a un siglo XXI con mentalidad del siglo XVI. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El cardenal Ramírez se había puesto de pie, claramente listo para intervenir, pero el Papa lo detuvo con un gesto. «Ya escuché suficiente», dijo León XIV con voz controlada. «Padre Gallegos, usted confunde adaptación con compromiso. Confunde cercanía con popularidad. La Iglesia no es una democracia donde las doctrinas se someten a votación. Y Cristo no fundó una monarquía donde un hombre y sus cortesanos deciden quién se salva y quién se condena», respondió el padre Pistolas sin titubear. La sala estalló en exclamaciones. Algunos cardenales se pusieron de pie, indignados. Otros permanecían sentados, observando el intercambio con expresiones que iban desde la sorpresa hasta lo que parecía ser una velada aprobación. «Orden», exclamó el cardenal Ramírez, «esto es inadmisible». El Papa León XIV levantó una mano para silenciar el caos. «Padre Gallegos, su tiempo ha terminado», dijo con frialdad. «Le agradecemos su franqueza. Sin embargo, debo recordarle que 2000 años de tradición y magisterio no pueden ser descartados por las ocurrencias de un sacerdote provinciano, por muy populares que sean sus métodos entre ciertos sectores». El padre Pistolas no se inmutó ante el desaire. «La tradición sin compasión es como una fe sin obras, su santidad muerta». Con estas palabras, regresó a su asiento en medio de un silencio sepulcral. Podía sentir la mirada furiosa del cardenal Ramírez taladrándole la nuca, pero también notó que varios cardenales, especialmente los latinoamericanos y africanos, lo miraban con un nuevo respeto. El resto de la mañana transcurrió en un ambiente tenso. Diversos cardenales presentaron informes sobre el estado de la Iglesia en distintas regiones del mundo. Las estadísticas eran preocupantes: disminución de vocaciones sacerdotales, iglesias vacías en Europa, aumento de la secularización. Durante un receso, el padre Pistolas se encontraba solo en un rincón cuando se le acercó un cardenal africano. «Su discurso ha dado voz a lo que muchos pensamos, pero no nos atrevemos a decir, padre», le dijo en voz baja. «No está solo». Antes de que pudiera responder, llegó un mensajero con noticias sorprendentes. Una multitud se estaba congregando en la plaza de San Pedro. De alguna manera, fragmentos del discurso del padre Pistolas habían sido filtrados a la prensa y las redes sociales estaban en ebullición. El Papa León XIV, visiblemente preocupado, convocó a sus asesores más cercanos. El padre Pistolas podía ver a través de las ventanas cómo la plaza se llenaba cada vez más. Pancartas improvisadas comenzaban a aparecer. «Escuchen al padre Pistolas, la iglesia del pueblo». El cónclave se suspendió temporalmente mientras la situación fuera evaluada. En los pasillos, los rumores corrían rápidamente. «Dicen que hay miles de personas afuera», comentó un obispo brasileño. «¿Cómo se enteraron tan rápido?», preguntó otro. El padre Pistolas se mantuvo en silencio, consciente de que cada palabra suya podría ser usada en su contra. No había buscado causar una conmoción, pero tampoco se arrepentía de haber hablado con la verdad. Finalmente el cardenal Ramírez se acercó a él con expresión grave.
Su Santidad desea verlo en privado, padre Gallegos, anunció. Y debo advertirle que está extremadamente disgustado con la situación que ha provocado. Mientras seguía al cardenal por los pasillos vaticanos, el padre Pistolas podía escuchar el creciente clamor de la multitud en la plaza. «¡Padre Pistolas! ¡Padre Pistolas!», coreaban. Un escalofrío recorrió su espalda. Solo había querido hablar con honestidad. Nunca imaginó que sus palabras provocarían tal respuesta. Lo que no sabía era que este era solo el comienzo. En las próximas horas, la batalla por el alma de la Iglesia Católica alcanzaría proporciones que nadie, ni siquiera el Papa León XIV, podría haber previsto. El despacho papal era un espacio imponente, decorado con frescos renacentistas y muebles de época. El Papa León XIV, que había abandonado sus ostentosas vestiduras ceremoniales por una sotana blanca más sencilla, aguardaba de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista perfecta de la plaza de San Pedro. «Acérquese, padre Gallegos», dijo sin voltear. El padre Pistolas se aproximó cautelosamente. El cardenal Ramírez permaneció junto a la puerta, como un centinela. «¿Ve lo que ha provocado?», preguntó el Papa, señalando hacia la plaza. La visión era impresionante. Miles de personas, peregrinos, turistas, residentes romanos, llenaban la plaza. Muchos sostenían pancartas improvisadas. Algunos llevaban camisetas con la inconfundible imagen del padre Pistolas, su sombrero característico y su revólver al cinto. Imágenes que habían sido popularizadas por los medios internacionales en los últimos años. «Yo no convoqué a nadie, Su Santidad», respondió con sinceridad. «Sus palabras lo hicieron», replicó León XIV. «Palabras imprudentes, irrespetuosas, que socavan la autoridad de la Santa Sede». El Papa se volvió finalmente hacia él, y el padre Pistolas pudo ver en sus ojos no solo indignación, sino también algo que no esperaba: preocupación. «En mis 50 años de servicio a la Iglesia, he visto demasiadas veces cómo las buenas intenciones pueden llevar al cisma, padre. La unidad de la Iglesia es un tesoro frágil». «La unidad sin justicia es solo conformismo, Su Santidad», respondió el padre Pistolas. «Y con todo respeto, esa gente no está allí por mí. Están allí porque ansían una iglesia que los escuche, que responda a sus necesidades reales». Un asistente entró apresuradamente y susurró algo al oído del cardenal Ramírez, quien palideció visiblemente. «Su Santidad, la situación se complica», informó Ramírez. «Los medios internacionales están transmitiendo en vivo. Hay delegaciones de mexicanos cantando y rezando. Están pidiendo que el padre Gallegos se dirija a ellos». El Papa cerró los ojos, como buscando fortaleza interior. Cuando los abrió, su mirada se había endurecido. «Esto es exactamente lo que temía. Un circo mediático que reduce la sagrada misión de la Iglesia a un espectáculo populista». El padre Pistolas observó nuevamente la plaza. Entre la multitud distinguió banderas mexicanas, pero también de otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos. No era solo una manifestación de expatriados mexicanos, era algo más grande. «Su Santidad», dijo finalmente, «esa gente no se irá, y si la ignoramos, solo confirmaremos su percepción de que la Iglesia se ha alejado del pueblo. Permítame hablarles brevemente. Les pediré que se dispersen pacíficamente». León XIV intercambió una mirada con el cardenal Ramírez, quien negó imperceptiblemente con la cabeza. «Es una trampa, Su Santidad», advirtió Ramírez. «Darle esa plataforma solo aumentará su influencia». El Papa reflexionó por unos instantes, evaluando sus opciones. Finalmente, tomó una decisión. «5 minutos, padre Gallegos. Ni uno más. Pedirá a la multitud que se disperse en orden y respeto. No mencionará nuestras discusiones internas ni hará comentarios que puedan interpretarse como críticas a la jerarquía. ¿Está claro? Cristalino, Su Santidad».
Cardenal Ramírez, acompañe al Padre y asegúrese de que se cumplan estas condiciones. Salir al balcón de la Basílica de San Pedro, el mismo desde donde los papas bendicen a los fieles en ocasiones solemnes, fue una experiencia surrealista para el Padre Pistolas. Nunca, ni en sus sueños más descabellados, había imaginado estar allí. El rugido de la multitud cuando lo vio aparecer fue ensordecedor. «Padre Pistolas, Padre Pistolas», coreaban miles de voces. Pancartas escritas en diversos idiomas se agitaban. «La iglesia debe cambiar. Escuchen al pueblo de Dios. Padre Pistolas, voz de los sin voz». El cardenal Ramírez, de pie a su lado, le entregó un micrófono con gesto adusto. «Recuerde el acuerdo», le advirtió. El padre Pistolas tomó el micrófono y levantó las manos para pedir silencio. Gradualmente, la plaza se fue calmando. «Hermanos y hermanas en Cristo», comenzó, su voz resonando por los altavoces. «Agradezco su presencia y su apoyo, pero les pido que mantengan la calma y el respeto que este lugar sagrado merece». Hizo una pausa, sintiendo la mirada vigilante del cardenal Ramírez sobre él. «Su Santidad el Papa León XIV me ha permitido dirigirme brevemente a ustedes. Dentro de la Basílica, los líderes de nuestra Iglesia están reunidos en un importante cónclave, discutiendo el futuro de nuestra fe en tiempos difíciles». La multitud guardaba un silencio expectante, pendiente de cada palabra. Como pastor, como sacerdote mexicano que ha pasado su vida entre la gente sencilla, he compartido con ellos mi experiencia. Les he hablado de las luchas, los dolores y las esperanzas de comunidades como la mía en Chucándiro, donde construimos juntos no solo iglesias, sino comunidades de fe viva. El padre Pistolas sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, eligiendo cuidadosamente cada palabra para no violar su acuerdo con el Papa, pero sin traicionar sus convicciones. La Iglesia siempre ha enfrentado momentos de reflexión y renovación a lo largo de su historia. Este es uno de esos momentos. Y todos nosotros, desde el más humilde de los fieles hasta el Santo Padre, somos llamados a escuchar la voz del Espíritu Santo. Miró de reojo al cardenal Ramírez, quien parecía algo más relajado al ver que el discurso se mantenía dentro de los límites acordados. Les pido que recen por el éxito de este cónclave, por la sabiduría de nuestros líderes, incluido nuestro Santo Padre. Y también no pudo terminar la frase. Una voz desde la multitud gritó: «¡Viva el Papa Pistolas!». El cántico fue inmediatamente retomado por miles de gargantas. «¡Papa Pistolas! ¡Papa Pistolas!». El rostro del cardenal Ramírez se transformó en una máscara de furia. Intentó arrebatarle el micrófono, pero el padre Pistolas, con reflejos sorprendentes para sus 72 años, dio un paso atrás. «Por favor, hermanos», exclamó, tratando de calmar los ánimos. «No estamos aquí para dividir, sino para unir. Somos una sola iglesia bajo un solo Dios». Pero la multitud estaba demasiado exaltada. El clamor continuaba, ahora acompañado por música de mariachis que habían aparecido entre los manifestantes. El cardenal Ramírez finalmente consiguió arrebatarle el micrófono. «La audiencia ha terminado», anunció secamente. «Les rogamos se dispersen en orden». Tomó al padre Pistolas firmemente del brazo y lo condujo al interior. Pero el daño ya estaba hecho. Las cámaras de televisión, los teléfonos móviles, todo había capturado el momento en que la multitud proclamaba al controvertido sacerdote mexicano como su papa preferido. De vuelta en el despacho papal, la atmósfera era glacial. León XIV, que había observado toda la escena por circuito cerrado, estaba lívido. 5 minutos, dijo con voz controlada pero temblorosa de indignación. 5 minutos bastaron para socavar 2000 años de tradición apostólica. Su santidad, yo no incité esos cánticos.
se defendió el padre Pistolas, pero los provocó con su retórica populista durante el cónclave, intervino el cardenal Ramírez. Sus palabras han sido filtradas a la prensa y ahora tenemos una crisis en nuestras manos. ¿Filtradas por quién?, preguntó el padre Pistolas, mirando significativamente al cardenal. Yo no tengo acceso a la prensa desde mi llegada. La insinuación quedó flotando en el aire. El rostro del cardenal Ramírez se tensó aún más. Su santidad, continuó el padre Pistolas, dirigiéndose directamente al Papa. Quizás deberíamos preguntarnos por qué mis palabras resuenan tan fuertemente entre los fieles. Quizás hay un hambre de autenticidad, de una iglesia que hable el lenguaje del pueblo. León XIV lo observó largamente antes de responder. O quizás, padre Gallegos, hay un hambre de espectáculo, de controversia. El mundo actual confunde demasiado fácilmente la popularidad con la verdad. Un asistente entró apresuradamente con más noticias. Las manifestaciones se habían extendido a otras zonas de Roma. Grupos de católicos mexicanos, residentes en Italia, estaban organizando una procesión desde la Basílica de Santa María, la Mayor, hasta San Pedro. Esto se está saliendo de control, murmuró el cardenal Ramírez. El Papa tomó una decisión. Suspendan el cónclave hasta mañana, ordenó. Cardenal Ramírez, convoque a los principales dicasterios para una reunión de emergencia. Padre Gallegos, usted permanecerá en sus aposentos hasta nuevo aviso, bajo custodia de la Guardia Suiza. ¿Bajo custodia?, protestó el padre Pistolas. Ahora soy un prisionero del Vaticano. Es por su propia seguridad, intervino Ramírez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y para evitar más malentendidos. Mientras era escoltado fuera del despacho papal, el padre Pistolas se dio cuenta de que la situación había escalado más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que había comenzado como un simple llamado a una iglesia más cercana al pueblo se había convertido en una crisis que amenazaba con dividir a la comunidad católica mundial. De vuelta en su habitación en la Casa Santa Marta, ahora vigilada por 2 guardias suizos en la puerta, el padre Pistolas se asomó a la ventana. La multitud en la plaza seguía creciendo. El sol de la tarde iluminaba la escena, dándole un aspecto casi irreal, como un fresco que cobrara vida. Su teléfono, que sorprendentemente no le habían confiscado, no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de todo el mundo. Periodistas, fieles, incluso políticos de México querían hablar con él. Pero el sacerdote ignoró el aparato y se arrodilló a rezar. «Señor», murmuró, «sabes que nunca busqué esto. Solo quería una iglesia que escuchara el llanto de mi gente. Muéstrame el camino». La noche había caído sobre Roma, pero la plaza de San Pedro seguía iluminada por miles de velas y teléfonos móviles. A pesar de los repetidos llamados de las autoridades vaticanas para que se dispersaran, la multitud permanecía ahora en una vigilia pacífica pero determinada. Dentro de los muros vaticanos, en salones con siglos de historia, se libraban batallas menos visibles pero igualmente intensas. El cardenal Ramírez había convocado a una reunión urgente a un grupo selecto de cardenales y obispos, todos conocidos por su lealtad al Papa León XIV y sus políticas conservadoras. «Esta crisis debe ser contenida inmediatamente», declaró Ramírez, de pie ante una larga mesa de roble en una sala de la Secretaría de Estado. El padre Gallegos representa una amenaza directa no solo a la autoridad del Santo Padre, sino a la estabilidad misma de la Iglesia. «Los medios lo están convirtiendo en un héroe popular», comentó un cardenal italiano. «Las redes sociales están inundadas de sus imágenes y citas». «Precisamente», asintió Ramírez, «y debemos contrarrestar esta narrativa. Propongo que emitamos un comunicado oficial denunciando los métodos poco ortodoxos del padre Gallegos, su venta de mezcal, su uso de armas, sus declaraciones incendiarias». «Con el debido respeto, eminencia», intervino un obispo español.
Eso podría empeorar las cosas. La gente ve esos métodos poco ortodoxos como prueba de su autenticidad. Entonces debemos cuestionar su teología, insistió Ramírez, pedir una investigación doctrinal sobre sus homilías pasadas. Seguramente encontraremos desviaciones que puedan ser señaladas. La discusión continuó cada vez más acalorada. Algunos proponían medidas drásticas, como suspender las facultades sacerdotales del padre Pistolas. Otros sugerían un enfoque más sutil, intentando cooptarlo o neutralizarlo gradualmente. Lo que ninguno sabía era que no muy lejos de allí, en otro salón más discreto, se desarrollaba una reunión muy diferente. El cardenal Antonio Suárez, un jesuita español conocido por sus posiciones progresistas, había reunido a un grupo de cardenales y obispos latinoamericanos, africanos y asiáticos. Entre ellos se encontraba Monseñor Miguel Ángeles, obispo auxiliar de Ciudad de México y viejo amigo del padre Pistolas. La crisis actual no es sobre un sacerdote controvertido, exponía Suárez. Es sobre dos visiones de iglesia que llevan décadas en conflicto. El padre Pistolas simplemente ha catalizado un debate que ya estaba latente. El pueblo está con él, afirmó una cardenal brasileña. No solo en América Latina. Hoy he recibido mensajes de comunidades de base en África, Asia, incluso Europa, expresando su apoyo. La cuestión es, intervino Monseñor Ángeles, ¿cómo convertir esta explosión de energía en un verdadero movimiento de reforma dentro de la Iglesia? No queremos un cisma, queremos renovación. El momento es crítico, continuó Suárez. El Papa León XIV ve su legado amenazado. El cardenal Ramírez, sin duda, está maquinando para neutralizar al padre Pistolas. Debemos actuar con prudencia, pero también con determinación. Mientras estas conspiraciones se tejían en los pasillos vaticanos, el padre Pistolas permanecía en su habitación, ajeno a las maquinaciones que lo rodeaban. Su guardia había sido reforzada, pero uno de los jóvenes suizos que lo vigilaba resultó ser católico mexicano de segunda generación y simpatizaba secretamente con su causa. «Padre», susurró el guardia al entregarle su cena, «tiene un mensaje». Discretamente le pasó una nota doblada junto con el pan. El padre Pistolas esperó a estar solo para leerla. Muchos cardenales y obispos apoyan su mensaje. No está solo. Mañana en el cónclave, esté preparado para hablar nuevamente. La oposición intentará silenciarlo, pero tendrá aliados. Mantenga su teléfono encendido y espere instrucciones. Un amigo. El padre Pistolas quemó la nota en la llama de una vela y dispersó las cenizas. Su mente bullía con preguntas. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Cuántos aliados tenía realmente dentro de la jerarquía? ¿Y qué sucedería mañana? En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. CNN en vivo desde Chucandiro. Véalo ahora. Rápidamente sintonizó la cadena internacional en la pequeña televisión de su habitación. La escena lo dejó sin aliento. Cientos de sus feligreses se habían reunido frente a su modesta parroquia en Michoacán. Habían instalado una pantalla gigante donde transmitían las noticias desde el Vaticano. Doña Lupita, la anciana que lo había llamado la noche anterior, estaba siendo entrevistada. El padre Pistolas construyó esta carretera con sus propias manos, decía, señalando el camino pavimentado que conectaba el pueblo con la carretera principal. Cuando mi nieto se enfermó de apendicitis, pudo llegar al hospital en media hora. Antes hubiera muerto en el camino. Otro feligrés mostraba a la cámara un dispensario médico. El padre vendió su mezcal para comprar medicinas. El gobierno nunca nos mandó un doctor, pero él consiguió que vinieran voluntarios cada mes. La reportera preguntaba sobre el revólver que el sacerdote llevaba durante las misas. 3 sacerdotes fueron asesinados en esta región antes de que él llegara.
explicaba un hombre mayor. Los narcos amenazaron con quemar la iglesia si predicaba contra ellos. Pero el padre Pistolas les dijo: vengan si quieren, pero sepan que me llevaré a algunos por delante. Y desde entonces nos dejaron en paz. El padre Pistolas apagó el televisor profundamente conmovido. Su lucha nunca había sido por el poder o la fama. Solo había querido servir a su comunidad, protegerla, mejorar sus vidas usando cualquier medio necesario. Y ahora, de alguna manera, se había convertido en el centro de una batalla por el alma de la Iglesia Católica. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de un viejo amigo, un periodista del periódico mexicano La Jornada. Fuentes dentro del Vaticano me confirman que el cardenal Ramírez está presionando para que sea suspendido. Otros cardenales, principalmente de América Latina y África, se oponen. El Papa está dividido. Ten cuidado, compadre. Mientras tanto, en sus aposentos privados, el Papa León XIV meditaba frente a un crucifijo. A sus 78 años, había dedicado su vida a la Iglesia, ascendiendo gradualmente por la jerarquía con una combinación de erudición teológica, habilidad diplomática y, según sus críticos, una considerable astucia política. Su elección como papa 3 años atrás había sido vista como una victoria para el ala conservadora, un retorno a la tradición después de un predecesor considerado demasiado progresista. León XIV había trabajado incansablemente para restaurar lo que él consideraba la dignidad y el esplendor de la Iglesia: liturgias más formales, mayor disciplina clerical, defensa inflexible de las doctrinas tradicionales. Y ahora, este sacerdote mexicano, con sus métodos heterodoxos y su lenguaje franco, amenazaba con deshacer años de esfuerzo. Lo que más perturbaba al Papa no era la popularidad del padre Pistolas. Había visto surgir y desaparecer muchas figuras carismáticas a lo largo de su carrera, sino la resonancia de su mensaje. Era posible que en su celo por la tradición hubiera perdido contacto con las necesidades reales de los fieles. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su secretario personal. Su Santidad, el cardenal Ramírez, solicita una audiencia urgente. León XIV suspiró. Dígale que lo veré mañana antes del cónclave. Esta noche necesito reflexionar en oración. También hay otro mensaje, Su Santidad, de Monseñor Ángeles, de México. Dice que tiene información importante sobre el padre Gallegos, que usted debería conocer antes de tomar cualquier decisión. El Papa levantó una ceja intrigado. A él sí lo recibiré, pero discretamente, por favor. Mientras el secretario se retiraba, León XIV volvió a mirar el crucifijo. Señor, murmuró, muéstrame el camino, no para mi gloria, sino para el bien de tu Iglesia. En otra parte del Vaticano, el cardenal Ramírez recibía la noticia de que su audiencia había sido pospuesta con visible irritación. ¿Y dices que recibirá a Monseñor Ángeles, el mexicano?, preguntó tensamente a su informante. Sí, Eminencia, la audiencia está programada para las 10. Ramírez despidió al mensajero y tomó su teléfono. Marcó rápidamente un número. Necesito todo lo que tengas sobre Monseñor Miguel Ángeles, cualquier cosa que podamos usar, finanzas dudosas, amistades cuestionables, desviaciones doctrinales, y lo necesito antes de las 10. Colgó y se sirvió una copa de coñac. No iba a permitir que un simple sacerdote rural y sus aliados progresistas descarrilaran su cuidadosa estrategia para consolidar el poder conservador en la Iglesia. La noche avanzaba, y con ella las conspiraciones. En la plaza de San Pedro, la vigilia continuaba. En los barrios populares de Roma, católicos latinoamericanos preparaban una procesión para el día siguiente.
En redacciones de todo el mundo, periodistas escribían artículos analizando el fenómeno Padre Pistolas. Y en las redes sociales, el hashtag Padre Pistolas se había convertido en tendencia global. En su habitación vigilada, el sacerdote michoacano finalmente se quedó dormido, exhausto pero en paz. Su última oración, antes de cerrar los ojos, fue simple: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero mientras el padre Pistolas dormía, fuerzas poderosas se movían a su alrededor. El día siguiente traería desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino la de toda la Iglesia Católica. El amanecer despertó al cardenal Enrique Ramírez con una punzada de ansiedad. Había dormido poco, su mente ocupada en estrategias para neutralizar la amenaza que representaba el padre Pistolas. Durante la noche había recibido informes preocupantes. La multitud en la plaza de San Pedro no solo no se había dispersado, sino que había crecido. Periodistas de todo el mundo cubrían el evento. Las redes sociales bullían de actividad. Ramírez se levantó y se acercó a la ventana de su lujoso apartamento en el Palacio Apostólico. Desde allí podía ver parte de la plaza donde los primeros rayos del sol iluminaban a los fieles que habían pasado la noche en vigilia. «Insensatos», murmuró, «siguen a un falso profeta sin entender lo que está en juego». El cardenal era un hombre de 62 años, con un pasado complejo. Nacido en una familia adinerada de Madrid, había entrado al seminario más por tradición familiar que por vocación. Su inteligencia y habilidades políticas le permitieron ascender rápidamente. Como obispo, había sido conocido por su mano dura y su preferencia por la pompa y el protocolo. El Papa León XIV, impresionado por su defensa inflexible de la tradición, lo había nombrado secretario de Estado, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso del Vaticano. Ramírez se vistió meticulosamente, como cada mañana. Antes del desayuno, revisó un dossier que le habían preparado sobre Monseñor Miguel Ángeles, el obispo mexicano que había conseguido una audiencia con el Papa la noche anterior. Para su frustración, el informe no contenía nada verdaderamente comprometedor. Ángeles parecía ser realmente lo que aparentaba: un pastor dedicado, respetado por su trabajo con comunidades pobres en Ciudad de México. A las 8:00 am, Ramírez recibió una llamada inesperada. Era Monseñor Giuseppe Rossi, uno de sus más leales colaboradores. «Eminencia, creo que debería saber algo», dijo Rossi con voz tensa. «El Papa ha solicitado que el padre Gallego sea llevado a la Capilla Paulina para una audiencia privada». «¿Qué?». La noticia tomó por sorpresa a Ramírez. ¿Cuándo se tomó esa decisión? «Esta mañana temprano, después de que Monseñor Ángeles se marchara». Ramírez agradeció la información y colgó, su mente trabajando a toda velocidad. Este desarrollo era alarmante. Una audiencia privada significaba que el Papa estaba considerando seriamente escuchar al sacerdote mexicano fuera del entorno controlado del cónclave. Sin perder tiempo, se dirigió a los aposentos papales. Como secretario de Estado, tenía privilegios de acceso que pocos disfrutaban. Sin embargo, para su sorpresa, fue detenido en la antesala por el secretario personal del Papa. «Lo siento, Eminencia. Su Santidad ha dado instrucciones de no ser interrumpido hasta la hora del cónclave». «Esto es urgente», insistió Ramírez. «Se trata de la seguridad de la Santa Sede, de la integridad misma de la Iglesia». «Lo lamento, pero las órdenes son explícitas». Frustrado, Ramírez se retiró. Decidió entonces dirigirse a la Casa Santa Marta para interceptar al padre Pistolas antes de que fuera llevado a la audiencia. Pero al llegar, descubrió que el sacerdote ya había sido escoltado fuera del edificio. Mientras tanto, el padre Pistolas caminaba por un pasillo lateral del Vaticano, flanqueado por 2 guardias suizos. Había sido despertado temprano con la noticia de que el Papa quería verlo en privado.
Sorprendido pero esperanzado, se había preparado rápidamente, rezando para encontrar las palabras adecuadas. La Capilla Paulina, ubicada cerca de la más famosa Capilla Sixtina, era un espacio sagrado reservado para momentos de oración personal del Papa. Cuando el padre Pistolas entró, encontró a León XIV arrodillado ante el altar bajo los impresionantes frescos de Miguel Ángel. Su santidad saludó suavemente, haciendo una reverencia. El Papa se levantó lentamente. Parecía haber envejecido. Durante la noche, las arrugas de su rostro más pronunciadas bajo la luz matinal que se filtraba por los vitrales. «Padre Gallegos», respondió, «agradezco que haya venido. He pasado la noche en oración, reflexionando sobre nuestra situación actual». El padre Pistolas esperó en silencio, consciente de que este momento podría ser decisivo. «Anoche», continuó el Papa, «recibí a Monseñor Ángeles. Me habló de su trabajo en Chucándiro, de las carreteras que ha construido, de los enfermos que ha ayudado, también de su valor frente a las amenazas del narcotráfico». El Papa hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del sacerdote. «Me habló de un hombre que distribuye la mitad de las colectas entre los más necesitados de su parroquia, de un pastor que ha arriesgado su vida por sus ovejas, no del rebelde insolente que yo creía ver». «Soy ambos, su santidad», respondió el padre Pistolas con sencillez. «Soy un sacerdote imperfecto que intenta servir a Dios sirviéndole al pueblo. A veces eso significa construir una carretera en lugar de un campanario. A veces significa llevar un arma para proteger a mis feligreses. Y sí, a veces significa hablar con más pasión que prudencia». León XIV asintió lentamente. «El cardenal Ramírez considera que usted representa una amenaza para la unidad de la Iglesia. Pero anoche, mientras oraba, recordé las palabras de Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirla». El Papa caminó hacia una ventana desde donde podía verse la plaza de San Pedro, ahora bañada completamente por la luz del sol. «Mire ahí afuera, padre. Miles de personas han pasado la noche en vigilia. No por mí, con mis vestiduras elaboradas y mis títulos antiguos, sino por usted, con su sotana gastada y su revólver. ¿Por qué cree que es así?». El padre Pistolas reflexionó antes de responder. «Porque están hambrientos, su santidad, no solo de pan, sino de autenticidad, de una iglesia que hable su idioma, que entienda sus luchas cotidianas, que no los juzgue desde un trono, sino que camine junto a ellos en el polvo del camino». El Papa guardó silencio por un largo momento. «He dedicado mi vida a preservar la belleza y la tradición de nuestra fe, padre Gallegos. Temo que, en el afán de adaptarnos al mundo moderno, perdamos lo que nos hace únicos, lo que nos hace católicos. La tradición sin compasión es como una cáscara vacía, su santidad. Preservamos los rituales, pero perdemos su espíritu. Cristo mismo desafió las tradiciones de su tiempo cuando se habían convertido en cargas para el pueblo, cuando se habían vuelto fines en sí mismas en lugar de caminos hacia Dios». León XIV volvió a mirar al sacerdote. «El cónclave se reanudará en una hora. Quiero que hable nuevamente, padre, que comparta su visión de una iglesia que preserve lo esencial de nuestra tradición mientras se acerca al pueblo de hoy, no como un rebelde que busca derribar, sino como un pastor que busca construir». El padre Pistolas asintió, conmovido por el gesto del pontífice. «Gracias, su santidad. Hablaré con el corazón, pero también con respeto». «Una cosa más», añadió el Papa. «El cardenal Ramírez no está al tanto de esta conversación. Él tiene su propia visión de cómo debería manejarse esta situación. Le pido discreción». Mientras tanto, el cardenal Ramírez había convocado a su círculo más cercano para una reunión de emergencia. La noticia de la audiencia privada
lo había alarmado profundamente. El Papa está cediendo a la presión popular, declaró. Si permite que ese sacerdote renegado siga difundiendo sus ideas revolucionarias, pronto tendremos una iglesia irreconocible. Debemos actuar con decisión. ¿Qué propone, Eminencia?, preguntó uno de sus aliados. Durante el cónclave presentaré evidencia de irregularidades financieras en la parroquia del Padre Gallegos. He ordenado a nuestros contactos en México que reúnan toda información comprometedora posible. ¿Y si no encuentran nada?, inquirió otro cardenal, menos convencido. Entonces crearemos la narrativa necesaria, respondió Ramírez con frialdad. El fin justifica los medios cuando está en juego el futuro de la Iglesia. Lo que Ramírez no sabía era que uno de los presentes, un joven obispo que había ganado su confianza, estaba profundamente incómodo con lo que oía. Tan pronto como la reunión terminó, se excusó y se dirigió rápidamente a un lugar discreto desde donde envió un mensaje al padre Pistolas. Cardenal R. planea presentar acusaciones falsas contra usted en el cónclave. Prepárese para defenderse. Muchos estamos con usted. A las 10:00 a.m. en punto, el cónclave se reanudó en la Sala Clementina. La tensión en el ambiente era palpable. Los cardenales se dividían en grupos claramente definidos. Los aliados de Ramírez a un lado, los simpatizantes del padre Pistolas al otro, y en medio una masa indecisa que observaba con cautela. El Papa León XIV entró último, con expresión serena pero determinada. Tomó asiento en su trono y declaró abierta la sesión. «Hermanos en Cristo», comenzó. Los acontecimientos de ayer nos han recordado que la Iglesia es un organismo vivo que debe responder a los signos de los tiempos sin perder su esencia eterna. Hoy continuaremos nuestras deliberaciones con ese espíritu de discernimiento. El cardenal Ramírez, sentado a la derecha del Papa, pareció sorprendido por el tono conciliador. Había esperado una condena enérgica del incidente del día anterior. Antes de proseguir, continuó León XIV, quisiera invitar nuevamente al padre José Alfredo Gallegos Lara a compartir con nosotros. Un murmullo recorrió la sala. Ramírez se inclinó hacia el Papa, susurrando urgentemente: «Su Santidad, después de lo ocurrido ayer, esto es extraordinariamente imprudente». El Papa lo ignoró y con un gesto invitó al padre Pistolas a acercarse al podio. El sacerdote mexicano avanzó con paso firme, consciente de las miradas que lo seguían. Al pasar junto al cardenal Ramírez, notó su expresión de furia apenas contenida. La plaza de San Pedro nunca había visto una multitud semejante fuera de una Pascua o una canonización. Peregrinos de todo el mundo, muchos con banderas mexicanas y latinoamericanas, se apretujaban bajo el sol primaveral. Vendedores ambulantes ofrecían improvisadas camisetas con la imagen del padre Pistolas, algunas con lemas como «La Iglesia del Pueblo» o «Padre Pistolas, la voz de los sin voz». Los medios internacionales habían desplegado un operativo sin precedentes. Cadenas como CNN, BBC, Al Jazeera y Televisa transmitían en vivo, con comentaristas analizando la crisis vaticana y el fenómeno del sacerdote mexicano. Las redes sociales hervían con hashtags como Padre Pistolas, Iglesia Pueblo y Vaticano Revolución. Entre la multitud se distinguían grupos organizados, parroquias enteras de mexicanos, residentes en Italia, comunidades latinoamericanas de toda Europa, delegaciones de católicos africanos y asiáticos. Pero también había muchos europeos, algunos con pancartas que pedían una iglesia para el siglo XXI. Las autoridades vaticanas, desbordadas por la magnitud del evento, habían solicitado refuerzos a la policía italiana para mantener el orden. Sin embargo, el ambiente era festivo y pacífico, más cercano a una peregrinación que a una protesta.
Dentro de los muros vaticanos, el Papa León XIV se preparaba para uno de los momentos más significativos de su pontificado. Vestido con sus ornamentos papales completos, rezaba en su capilla privada. A sus 78 años, con una salud frágil, los últimos días habían sido agotadores, pero también, paradójicamente, revitalizantes. «Nunca es tarde para aprender, ¿verdad, señor?», murmuró ante el crucifijo. Las revelaciones sobre el cardenal Ramírez habían sido un golpe devastador. El hombre en quien más había confiado, su principal asesor y ejecutor de políticas, resultó ser un hipócrita que predicaba austeridad mientras desviaba fondos para su beneficio personal. La investigación apenas comenzaba, pero los primeros indicios sugerían un esquema de corrupción profundamente arraigado. Este descubrimiento había provocado en León XIV una profunda reflexión. ¿Cuántas otras cosas había pasado por alto, cegado por su confianza en consejeros que quizás no la merecían? ¿Cuántas voces auténticas, como la del padre Pistolas, había ignorado por llegar en formatos no tradicionales? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era su nuevo secretario personal, tras la suspensión del anterior, por complicidad con Ramírez. Su santidad, el padre Gallegos, ha llegado. El padre Pistolas entró, vestido con su sencilla sotana negra y, para sorpresa del Papa, sin su característico revólver. «Lo dejé en la habitación», explicó, notando la mirada del pontífice. «Hoy no habrá batallas, sino diálogo». León XIV sonrió levemente. «Una sabia decisión, padre, aunque debo admitir que siento curiosidad por ver ese famoso revólver del que tanto se habla. Es solo una herramienta, su santidad, como sus ornamentos o mi sotana. Lo importante es para qué la usamos». El Papa asintió pensativamente. «Antes de salir al balcón, padre Gallegos, quiero que sepa algo. Lo que ocurrirá hoy no es una concesión a la presión popular, ni un gesto político. Es el reconocimiento de que el Espíritu Santo a veces nos habla a través de voces inesperadas. Como un sacerdote rural de Michoacán», añadió el padre Pistolas con humildad. «Exactamente. Dios tiene sentido del humor, ¿no cree?». A las 12:00 en punto, las puertas del balcón central de la Basílica de San Pedro se abrieron. El rugido de la multitud fue ensordecedor cuando apareció el Papa León XIV, seguido por el padre Pistolas y varios cardenales, incluyendo un nutrido grupo de latinoamericanos y africanos. El maestro de ceremonias pontificias, visiblemente nervioso por este evento sin precedentes, anunció: «Su Santidad, el Papa León XIV». León XIV se acercó al micrófono, alzando los brazos en su característica bendición. La plaza entera guardó silencio. «Queridos hijos e hijas», comenzó en un italiano formal que fue traducido simultáneamente a decenas de idiomas. «Nos reunimos hoy en un momento histórico para nuestra Santa Madre Iglesia. Un momento de reflexión, de renovación, de apertura al soplo del Espíritu Santo». El Papa continuó con un discurso cuidadosamente preparado, reconociendo los desafíos que la Iglesia enfrentaba en el mundo moderno: secularización, pérdida de relevancia entre los jóvenes, escándalos internos, distanciamiento de las realidades cotidianas de los fieles. «Durante demasiado tiempo», dijo con voz quebrada por la emoción, «hemos confundido la tradición con el tradicionalismo. La primera es la fe viva de los muertos. El segundo es la fe muerta de los vivos. Hemos preservado las formas, los rituales, las estructuras, pero a veces hemos olvidado su propósito: llevar el mensaje liberador de Cristo a todos los rincones de la tierra». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían su mensaje al mundo. «Hace unos días recibimos en el Vaticano a un sacerdote mexicano cuya forma de vivir el sacerdocio ha sido objeto de controversia. Un hombre que construye carreteras con sus manos, que protege a su rebaño con medidas poco convencionales, que habla el lenguaje sencillo y directo del pueblo.
Se volvió hacia el padre Pistolas, invitándolo a acercarse. El padre José Alfredo Gallegos Lara, conocido por muchos como Padre Pistolas, nos ha recordado con su testimonio lo que el Papa Francisco solía decir, que preferimos una iglesia accidentada por salir a las calles que una iglesia enferma por encerrarse en sí misma. El Papa extendió su mano hacia el sacerdote mexicano, quien la tomó con visible emoción. Hoy no lo recibimos como a un adversario ideológico, sino como a un hermano en Cristo que nos desafía a recuperar la autenticidad de nuestro mensaje, a ser una iglesia que, sin abandonar la riqueza de su tradición, sepa hablar el idioma de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La multitud estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente, conmovidos por este gesto imprevisto de humildad del Papa, conocido por su inflexibilidad. Cuando el clamor se redujo, León XIV hizo un gesto al padre Pistolas para que se dirigiera al público. El sacerdote michoacano se acercó al micrófono con expresión solemne. «Hermanos y hermanas», comenzó en español, su voz resonando por la plaza. «Nunca imaginé estar aquí, hablando desde el mismo balcón donde los papas bendicen al mundo. Soy solo un sacerdote rural, un pastor imperfecto de un pequeño rebaño». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Pero hoy no estoy aquí por mí, sino por ustedes, por cada comunidad olvidada, por cada parroquia sin recursos, por cada creyente que siente que su iglesia no entiende sus luchas diarias». Sus palabras eran traducidas simultáneamente a docenas de idiomas, pero muchos en la plaza entendían español y respondían con gritos de afirmación. Lo que hemos visto estos días en Roma es un milagro del espíritu, no una revolución, no una ruptura, sino un retorno a las raíces, a la esencia. Una iglesia que camina con los pobres, que se ensucia las manos, que no teme usar nuevos métodos para anunciar el mensaje eterno de Cristo. El padre Pistolas señaló al Papa, que lo escuchaba atentamente. Su santidad nos ha dado hoy una gran lección de humildad y apertura, una lección que debe resonar en cada rincón de nuestra iglesia. No se trata de estar a la derecha o a la izquierda, sino de estar abajo, con los que sufren, con los marginados, con los olvidados. Las palabras del sacerdote mexicano, sencillas pero cargadas de autenticidad, provocaban oleadas de aplausos. Incluso algunos cardenales tradicionalistas, inicialmente escépticos, parecían conmovidos. «Desde Chucándiro hasta Roma, la fe es la misma», continuó. «El mismo Cristo, los mismos sacramentos, la misma esperanza. Lo que cambia son las circunstancias, los desafíos, las necesidades. Y nuestra iglesia debe ser lo suficientemente flexible para responder a esas necesidades sin perder su esencia». El padre Pistolas concluyó su intervención con una invitación a la oración, pidiendo a la multitud que rezara por el Papa, por la Iglesia y por todos los sacerdotes que trabajan en condiciones difíciles alrededor del mundo. Después, en un gesto que nadie había previsto, el Papa León XIV y el padre Pistolas se dirigieron juntos a la plaza, escoltados por la Guardia Suiza. La seguridad había sido reforzada, pero el riesgo era evidente. Sin embargo, ambos hombres parecían determinados a dar este paso simbólico. La multitud se apartaba respetuosamente, creando un pasillo humano. Muchos extendían sus manos para tocar al Papa o al sacerdote mexicano. Algunos lloraban, otros cantaban himnos religiosos. Era una escena de fervor religioso que recordaba a las grandes peregrinaciones. Durante ese recorrido ocurrió un momento particularmente emotivo. Una mujer mexicana de mediana edad y aspecto humilde logró acercarse al padre Pistolas. «Padre», dijo con voz quebrada, «mi hijo fue asesinado por los narcos en Michoacán. Usted fue el único que se atrevió a darle sepultura cuando todos tenían miedo. Gracias por su valor». El padre Pistolas la abrazó. Sin palabras,
mientras el Papa observaba conmovido. Ese simple gesto, captado por las cámaras y transmitido a todo el mundo, resumía mejor que cualquier discurso la esencia de su ministerio: estar presente en los momentos más oscuros cuando otros daban la espalda. De regreso en el Vaticano, después de aquel baño de multitudes, el Papa y el padre Pistolas se reunieron en privado. Ambos estaban agotados, pero satisfechos. «Ha sido un día histórico, padre», comentó León XIV, ahora vestido con una sencilla sotana blanca. «Pero el verdadero trabajo apenas comienza». «¿Qué sigue ahora, su santidad?», preguntó el sacerdote mexicano. El camino a Chucándiro nunca había parecido tan familiar y a la vez tan diferente. Sentado en el asiento del copiloto de una camioneta destartalada, el padre Pistolas observaba el paisaje michoacano con ojos nuevos. La misma carretera que él había ayudado a construir, los mismos cerros áridos, el mismo cielo azul intenso, pero algo había cambiado. No era el paisaje, sino él mismo. «Pues lo hizo famoso el viaje al Vaticano, padre», comentó Raúl, un feligrés que se había ofrecido a recogerlo en el aeropuerto de Morelia. «Aquí en el pueblo ya no se habla de otra cosa». El padre Pistolas sonrió con modestia. Llevaba su sotana negra habitual y en su cintura, tras mucha reflexión, había vuelto a colocar su revólver. En Roma había sido un símbolo controvertido. En Michoacán era una necesidad dolorosa pero real. La fama pasa, Raúl. Lo importante es el trabajo que tenemos por delante. ¿Y es cierto que el Papa lo nombró su representante especial? Algo así, respondió con sencillez. Digamos que ahora tenemos el respaldo de Roma para hacer lo que siempre hemos hecho: construir una iglesia que sirva a su pueblo. Mientras la camioneta avanzaba por el último tramo de carretera, el padre Pistolas recordaba intensamente los días finales en el Vaticano. Después del histórico encuentro en la Plaza de San Pedro, había participado en reuniones con diversos dicasterios y comisiones, ayudando a delinear un nuevo programa pastoral para regiones marginadas. El escándalo del cardenal Ramírez había sacudido los cimientos del Vaticano. Una investigación exhaustiva había revelado una red de corrupción que implicaba a varios funcionarios de la curia. El Papa León XIV, lejos de intentar ocultar el asunto, había ordenado total transparencia, un gesto que le ganó respeto incluso entre sus críticos más severos. La camioneta dobló en la última curva y Chucándiro apareció ante sus ojos. El pequeño pueblo de apenas 5,000 habitantes estaba irreconocible. Las calles principales estaban adornadas con banderas mexicanas y vaticanas. Un gran letrero daba la bienvenida al orgullo de Michoacán, nuestro padre Pistolas. Pero lo más sorprendente era la multitud reunida en la plaza principal, frente a la modesta iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Parecía que todo el pueblo y personas de comunidades vecinas había salido a recibir a su párroco. «Dios mío», murmuró el sacerdote, genuinamente abrumado. «Se lo dije, padre, aquí es usted más famoso que el presidente». Lesson. Camioneta avanzaba lentamente entre la multitud. Niños con flores, ancianas con rosarios, hombres que se quitaban respetuosamente el sombrero. Todos querían tocar al sacerdote, saludarlo, agradecerle por haber llevado la voz de Michoacán hasta el corazón de la Iglesia Católica. Frente a la iglesia habían instalado un pequeño podio. El alcalde, don Joaquín, aguardaba con una banda regional lista para tocar. Cuando el padre Pistolas bajó de la camioneta, la música estalló con Las Mañanitas y una lluvia de aplausos. «Bienvenido a casa, padre», exclamó don Joaquín, abrazándolo efusivamente. «El héroe de Chucándiro ha vuelto». «No soy ningún héroe, Joaquín», respondió el sacerdote, visiblemente incómodo con tanta atención. «Solo hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho, hablar con la verdad». El alcalde lo guió hacia el podio. La plaza entera guardó silencio expectante. «Mis queridos hermanos y hermanas», comenzó el padre Pistolas,
mirando los rostros familiares que tanto había extrañado. Estoy de vuelta donde pertenezco con mi verdadera familia. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. Lo que ocurrió en Roma fue importante, sí, pero lo que ocurre aquí, en Chucándiro, en cada comunidad de nuestra parroquia, es mucho más importante, porque es aquí donde la fe se vive día a día, donde el Evangelio se hace caminos, clínicas, escuelas. Hizo una pausa, observando el pueblo que había sido su hogar durante décadas. Traigo buenas noticias. El Santo Padre ha aprobado un programa especial para comunidades como la nuestra, recursos para proyectos sociales, mayor autonomía pastoral, apoyo para adaptar la liturgia a nuestras realidades locales. Otro aplauso, ahora acompañado de exclamaciones de júbilo, pero continuó levantando una mano para calmar los ánimos. Esto no significa que nos convertiremos en una parroquia rica o que dependeremos de Roma. Seguiremos trabajando con nuestras propias manos, seguiremos siendo autosuficientes, seguiremos construyendo juntos nuestra comunidad. Desde la multitud, doña Lupita, la anciana que lo había llamado durante su estancia en el Vaticano, gritó: «¡Y seguirá vendiendo su mezcalito, padre!». La plaza estalló en risas. El padre Pistolas sonrió ampliamente. «Por supuesto, Lupita, el mezcal del padre Pistolas ahora tiene fama internacional. Dicen que hasta el Papa quiere probarlo». Más risas y aplausos. El sacerdote concluyó su improvisado discurso, invitando a todos a una misa de acción de gracias. La pequeña iglesia de San Miguel se llenó como nunca antes, con fieles apiñados hasta en el atrio. Durante la homilía, el padre Pistolas narró su experiencia en el Vaticano, pero no como una historia de confrontación, sino como un encuentro entre dos formas de vivir la misma fe. Habló con respeto del Papa León XIV, de su capacidad para escuchar y cambiar, de su compromiso con una iglesia renovada. «No ganó mi visión ni perdió la suya», explicó. «Ambos ganamos una perspectiva más amplia». Él entendió que la iglesia debe mancharse las manos con el barro del camino. Yo entendí que la tradición, cuando se vive con autenticidad, sigue siendo un tesoro invaluable. Después de la misa, el padre Pistolas pasó horas saludando personalmente a cada feligrés, escuchando historias, bendiciones, peticiones. Para él, estos rostros familiares, estas manos callosas, estas sonrisas sinceras, valían más que todas las ceremonias vaticanas. Finalmente, ya caída la noche, pudo retirarse a su modesta casa parroquial. Estaba exhausto pero en paz. Se sentó en su viejo sillón de cuero agrietado, tan diferente de los lujosos muebles vaticanos, y sonrió al sentirse verdaderamente en casa. Un golpe en la puerta interrumpió su descanso. Era Raúl, el hombre que lo había recogido en el aeropuerto. «Disculpe la hora, padre, pero hay alguien que quiere verlo. Dice que viene desde muy lejos». Intrigado, el padre Pistolas se levantó. En el umbral de su puerta estaba un hombre joven, vestido con sencillez, pero con un aire inconfundiblemente europeo. «Padre Gallegos», saludó en español con marcado acento italiano. «Mi nombre es Marco Rossi. Soy enviado especial de su santidad». El sacerdote lo invitó a pasar, sorprendido por esta visita inesperada. «El Papa me ha enviado como enlace para el nuevo programa pastoral», explicó el joven, «pero también con un mensaje personal para usted». Le entregó un sobre con el sello papal. El padre Pistolas lo abrió con cuidado. Era una carta manuscrita del propio León XIV. Leyó en silencio: «Querido padre Gallegos, mientras usted regresa a su amado Michoacán, continúo reflexionando sobre las lecciones de estas semanas extraordinarias. Su franqueza, aunque a veces incómoda, ha sido un regalo del Espíritu Santo para toda la Iglesia. El joven que le entrega esta carta es el sobrino del cardenal Ramírez,
Un seminarista brillante que, a diferencia de su tío, entiende la necesidad de una iglesia cercana al pueblo. He pensado que no hay mejor formación para él que pasar un año en Chucándiro aprendiendo de usted. Le pido que lo acoja y le enseñe lo que ningún libro puede enseñar: cómo ser un verdadero pastor con olor a oveja. A cambio, él le ayudará con la implementación del nuevo programa y servirá como puente entre su parroquia y Roma. Rezo por usted diariamente y le pido que rece por mí. La renovación que hemos comenzado enfrentará resistencias, tanto dentro como fuera de la iglesia. Necesitaremos coraje y sabiduría. Con afecto fraternal en Cristo. León 14. El padre Pistolas levantó la mirada hacia el joven, ahora viéndolo bajo una nueva luz. «Así que eres sobrino del cardenal Ramírez», dijo sin hostilidad. «Sí, padre, pero no comparto sus métodos», respondió Marco con evidente incomodidad. «De hecho, fui yo quien alertó al joven obispo sobre los documentos comprometedores». El sacerdote asintió, impresionado por la integridad del muchacho. «Entonces, ¿estás listo para un año en Michoacán? Aquí no hay mármol ni frescos de Miguel Ángel. A veces no hay ni agua corriente». «Estoy listo, padre», afirmó el joven con determinación. «En el seminario nos enseñan teología, pero quiero aprender lo que usted sabe, cómo hacer que esa teología cambie vidas reales». El padre Pistolas sonrió, extendiendo su mano. «Bienvenido a Chucándiro, Marco. Mañana empezamos. Temprano. Hay una escuela que terminar de construir en la Ciénega y un pozo que perforar en San Isidro». «¿Construiremos eso nosotros mismos?», preguntó el joven algo alarmado. «Con estas manos», asintió el sacerdote mostrando sus palmas callosas. «Eso también es liturgia, muchacho, una forma de oración tan válida como cualquier misa cantada en San Pedro». A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a dorar los cerros de Michoacán, el padre Pistolas y su nuevo aprendiz vaticano caminaban por las polvorientas calles de Chucándiro. La noticia de la llegada del joven italiano se había esparcido rápidamente y los pobladores lo observaban con curiosidad. «¿Ese muchacho flaco viene del Vaticano?», preguntaba un anciano incrédulo. «Sí, don Carmelo, y va a aprender a trabajar como nosotros», respondía el padre Pistolas con una sonrisa maliciosa. En la humilde sacristía de la iglesia de San Miguel, el sacerdote se detuvo frente a una caja fuerte desgastada. La abrió con cuidado y sacó algo envuelto en un paño de terciopelo. «El Papa me dijo que querías ver esto», comentó desenvolviendo el objeto. Era su famoso revólver, un Colt 45 con cachas de madera gastadas por el uso. «Lo llevo desde que los narcos asesinaron al padre Antonio en el pueblo vecino», explicó con gravedad. «No por gusto, sino por necesidad. Aquí a veces la línea entre ser pastor y ser protector es muy delgada». Marco observaba el arma con una mezcla de fascinación y desconcierto. «En Roma esto sería impensable», murmuró. «En Roma no decapitan sacerdotes por predicar contra el narcotráfico», respondió secamente el padre Pistolas, volviendo a guardar el revólver. «Cada realidad exige sus propias respuestas. Esa es quizás la lección más importante que puedo enseñarte». Salieron de la iglesia hacia la plaza principal, donde un grupo de hombres ya esperaba con palas, picos y materiales de construcción, cargados en una camioneta. «Hoy terminaremos el salón comunitario», anunció el padre Pistolas.